Bienvenidos! Welcome to the Garbanzo Spanish podcast, where you can find interactive, easy-to-understand Spanish stories written for beginners. Visit garbanzo.io to find hundreds of interactive lessons that help learners acquire language by listening to and reading fun stories and cultural texts. Hola, soy Walter. My name is Walter, and in this episode I am going to tell you another story about a special dog. You will have to listen and see if it has anything in common with Chewy from episode 6. One really cool thing about this story is that it's based on a story that was written by a Spanish student and their teacher, la señorita McGovern. ¿Listos? This story will use some of the most important words from the first few episodes of the Garbanzo Spanish podcast. We are going to use the word I, which means there is. We are going to use the word tiene, which means has. We will also use the words camina and caminan, which means walks, the word dice, which means says, and the word puede, which means can. Which word means has? ¿Tiene o camina? Sí, tiene means has. Camina means walks. Which word means says? ¿Dice o puede? Sí, dice means says. Puede means can. And also remember that I means there is or there are. I think you really are ready now. Adelante. Sai y Bagel, el perro. Hay una persona. La persona se llama Sai. Sai es una persona que tiene un perro. ¿Sai es una persona o Sai es un perro? Sí, tienes razón. Sai es una persona que tiene un perro. ¿Qué dicen los perros? Sí, wow, wow. Los perros dicen wow, wow. Sai es una persona que tiene un perro. Su perro se llama Bagel. ¿Bagel es un perro o es una persona? Exacto. Bagel es un perro. Sai es una persona y Bagel es su perro. Bagel no es un perro normal. Bagel es un perro invisible. Invisible. What do you think that means in English? Can you hear it? Invisible? Sí, en inglés, invisible means invisible. Bagel es un perro invisible. Sai puede ver. He can see a Bagel. Pero las otras personas no lo pueden ver.
¿Sí o no? ¿Sai puede ver a Bagel? Sí, Sai puede ver a Bagel, pero las otras personas no lo pueden ver. Bagel es invisible. Un día, Sai y Bagel caminan por un parque. Where are they walking? Sí, a park. Sai y Bagel caminan por un parque. Caminan y caminan. De repente, hay un problema. Sai no ve a Bagel. Sai dice, Bagel, Bagel. Sai corre rápidamente. Normalmente, ¿Sai puede ver a Bagel? Sí, normalmente, Sai puede ver a Bagel. En ese momento, in that moment, Sai no puede ver a Bagel. ¡Qué problema! Hay muchas personas en el parque. Sai ve a muchas personas, pero no ve a Bagel. Sai camina hacia un chico llamado Garrett. Sai le dice, Garrett, hay un problema. Mi perro se escapó. What do you think Sai said to Garrett? Mi perro se escapó. What do you think that means? If you say, my dog escaped, then you are right. Sai dice, hay un problema. Mi perro se escapó. Garrett le responde, ¿de qué color es tu perro? ¿Color? ¿Color? ¿Qué significa color en inglés? Sí, color. Garrett le responde, ¿de qué color es tu perro? Sai le dice, mi perro es invisible. Garrett le responde, los perros invisibles no existen. Tu perro no es invisible. Tu perro es imaginario. En ese momento, Bagel dice, ¡Wow, wow! Garrett no ve a Bagel. Garrett dice, ¿quién dijo wow, wow? Who said wow, wow? Sai responde, mi perro dijo wow, wow. Es Bagel. Garrett dice, no veo a tu perro. Sai le responde, lo sé. I know. No lo ves porque mi perro es invisible. Adiós. Sai y Bagel caminan a su casa. El fin. What do you think about that? Have you ever heard of an invisible dog before? Me neither. But now, just like Garrett, you know that they exist. Want to hear the story one more time? Without so many interruptions from me? I knew it. Okay, vamos. Let's go. Sai es una persona. Sai tiene un perro. Su perro se llama Bagel. Bagel no es un perro normal. Bagel es un perro invisible. Sai puede ver a Bagel, pero las otras personas no lo pueden ver. Bagel es invisible. Un día, Sai y Bagel caminan por un parque. Caminan y caminan. De repente, hay un problema. Sai no ve a Bagel. Sai dice, Bagel, Bagel. Sai corre rápidamente.
Hay muchas personas en el parque. Sai ve a muchas personas, pero no ve a Bagel. Sai camina hacia un chico llamado Garrett. Sai le dice, Garrett, hay un problema, mi perro se escapó. Garrett le responde, ¿de qué color es tu perro? Sai dice, mi perro es invisible. Garrett le responde, los perros invisibles no existen. Tu perro no es invisible, tu perro es imaginario. En ese momento, Bagel dice, ¡Wow, wow! Garrett no ve a Bagel. Garrett dice, ¿quién dijo wow, wow? Sai responde, mi perro dijo wow, wow. Es Bagel. Garrett dice, no veo a tu perro. Sai le responde, lo sé. No lo ves porque mi perro es invisible. Adiós. Sai y Bagel caminan a su casa. El fin. I hope you have enjoyed this story. See you back in 2 weeks for the final episode of Season 1 of the Garbanzo Spanish podcast. Hasta luego. We hope you have enjoyed this episode of the Garbanzo Spanish podcast. Fly on over to www.garbanzo.io where you can find this story and more than 1,000 others, complete with audio, interactive questions, and illustrations. For ideas and materials to help you use the Garbanzo Spanish podcast in your classroom, visit the Garbanzo blog. This episode of the Garbanzo Spanish podcast was created by the Comprehensible Classroom. It was performed by Walter Rodriguez Martinez with the song Regala Amor by Yanni Vozos.